Para mí es un placer presentarte, Cornelia. Tuve la oportunidad de conocerte a ti y a tu marido, que también es investigador en sociología rural, en sociología en general y en sociología rural en particular, en Oviedo, en el año 2015, con motivo del diseño de la Estrategia Española de Lucha contra el Hambre, donde hiciste una presentación magnífica, y a partir de ahí seguimos tus trabajos. Hay muchos y tienes una trayectoria muy amplia. Cornelia es una reputada sociologista norteamericana especializada en sociología rural y en Estados Unidos, pero también en América Latina, y es también una profesional significada de la lucha feminista en Estados Unidos y en el mundo en general. De sus múltiples trabajos, ella ha trabajado durante décadas en Iowa State University, pero ha sido investigadora y docente en múltiples universidades, también universidades latinoamericanas y españolas. Entre sus muchos trabajos durante esta dilatada carrera, no me queda más remedio que destacar el Rural Communities, Legacy and Change. Tenemos aquí un ejemplar de tu libro, Cornelia, que está en su 5ª edición, y que es un libro con unos contenidos muy interesantes para poder construir conocimiento sobre cómo el cambio económico, social y político está incidiendo en el mundo rural. Este trabajo está centrado en el rural de Estados Unidos, pero posee potencialidades y es una herramienta útil para los investigadores e investigadoras que deseemos trabajar en el medio rural de nuestras respectivas regiones o países. Es una pena no poder contar contigo aquí, pero las puertas del CISPAC seguirán abiertas para ti, para que cuando te recuperes encontremos otra oportunidad de poder traerte y poder compartir directamente contigo en estas instalaciones del CISPAC en la ciudad de Santiago o en cualquier otra parte de Galicia. Sin más, agradeciendo tu presencia, ahora vemos tu presentación perfectamente. Te damos la palabra, Cornelia. Buenos días. Buenos días. No me puede ver mi pantalla tampoco. Sí, tu pantalla la vemos, Ok, bien. ¿Ahora sí se puede ver? Sí, adelante. Ok. Voy a hablar de la transición. Y la transición es lo que necesitamos hacer en los grandes cambios que estamos sintiendo por todo el mundo, pero en maneras diferentes. Entonces voy a hablar de las necesidades, posibilidades y bloqueos de aplicar las posibilidades. Voy a empezar con... perdone que eso es en inglés, el resto está en español. No te preocupes. Pero lo que estamos buscando está aquí, que es la economía segura para todos, inclusión social para todos, un ecosistema saludable, es decir, que tiene buena salud todos los aspectos del ecosistema. En América Latina, la gente tradicional llama esto el buen vivir. Hablamos de 7 capitales y para la transición hay que ajustar todos. Empezamos con el capital natural, capital cultural, capital humano, capital social, capital política, capital financiera y capital construida. Perdone, ¿se ve? Sí. Solamente un parte de la
presentación o se ve dos a la vez? Se ven dos a la vez. Ok, voy a cambiar. No, está bien, está bien. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ok. Llega para atrás. Bueno, y vamos a empezar con capital natural, porque eso es donde tenemos cambios grandes que está afectando todo el mundo, con cambios de clima rápido y duro. Entonces, lo que buscamos son ecosistemas sustentables y sanos, con beneficios comunitarios múltiples. Entonces, las comunidades humanas actúan con consideración de los sistemas naturales. Y con consideración no quiere decir que aquí hay algo que podemos sacar y utilizar para ganar dinero, pero sabemos que muchas interacciones que son muy importantes para toda la vida de los seres humanos, los animales y las plantas. Que hay beneficios comunitarios múltiples, que no es solamente, por ejemplo, para ganar dinero, pero vale mucho más y hace mucho más. Y los que tienen usos conflictivos encuentran soluciones comunes. Ahora estamos en condiciones donde ellos que tienen usos conflictivos sigue hasta la guerra y hace daño al medio ambiente y los seres humanos. Entonces, el capital natural quiere decir que hay información sobre las condiciones del medio. Y la cosa es que todo el mundo puede salir y mirar, hoy hay sol, hace algo de frío, pero no es compartido. Entonces hay que entender cuáles son las condiciones del medio donde uno vive, pero también en otras partes. Comunidades humanas actúan en concierto con los sistemas naturales. Hay beneficios comunitarios múltiples. Y los que proponen usos colectivos encuentran soluciones. Hay un modelo viejo que es hecho por los cientistas que piensa que la información científica de las condiciones y amenazas entra en una caja negra y sale condiciones mejoradas. Pero hemos visto que hoy en día esto no funciona. Eso es un chiste del Wall Street Journal. Dice que no es que un comité para determinar los hechos es una mala idea, es que no me interesan mucho los hechos. Y estamos viendo que eso ocurre en muchas partes. Los hechos no siempre dan motivo para tomar decisiones y acciones. Y aquí hay algunas acciones que vemos. Por ejemplo, eso es una parte de Florida donde había huracanes muy fuertes y se ve que las casas están puestas mucho más arriba del suelo para ser listo cuando vienen las aguas, porque el océano está por allá. La mes pasada estábamos en Camboya, y muchas de las casas allá también estaba hecho así, con esos para
tenerlas mucho arriba. También alguna gente están, y esos todos que son España, están poniendo, por ejemplo, poder solar y viento, utilizando dos cosas naturales que están al lado, pero se ve que también no han quitado otros tipos de hacer energía. Aquí son más molinas de viento, que están muchos más, y aquí las industrias que venden energía han aprendido que las molinas de viento son mucho más baratos que quemar carbón. Entonces ya tenemos mucho de este tipo de fuente de poder. También muchos paneles solares. Eso es de España, y se nota que los paneles están muy arriba, y con esto se puede utilizarlo para otros tipos de actividades agrícolas. Factores en el manejo exitoso del medio ambiente a nivel de territorio. Hay que tener especificidad del contexto, porque una solución en un contexto quizás no funciona en otro. Una visión colectiva, el sentido del lugar es hecho explícito. Y una cosa que hemos notado con los huracanes en los Estados Unidos es que aunque los vientos hacen mucho daño, los paneles solares pueden seguir funcionando y no pierden tanto la energía como con los sistemas tradicionales de energía. Uno necesita agentes neutrales como facilitadores. Y lo triste es que en muchas partes, incluso en los Estados Unidos, la gente que está encargado de los cambios son ellos que pueden ganar más. Entonces eso a veces puede contribuir a la inequalidad, y muchas veces los más pobres son ellos que sufren más del cambio de clima. Entonces necesitamos indicación del grupo para negociar evidencias y monitoreo con atención a los productos y los resultados. Y con eso hay que monitorarlo a un plan de medición, que es una variable importante de un ecosistema sustentable y sano, con beneficios múltiples para la comunidad. Uno de estos es la claridad del agua. ¿Qué indicador sería apropiado para medir esta variable? Así que profundidad se puede, el señor Fowler, caminar en el agua y todavía ver sus zapatos deportivos blancos. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, en Maryland, para ver cuál es la contaminación del agua. Y eso es importante no por la calidad de la ciencia, pero porque la calidad
del indicador pueden entender todos. ¿Qué es el valor de la línea de base? La línea de base es la profundidad en que el senador Fowler dejó de ver claramente sus zapatos la primera vez que entraba al río. Era, por ejemplo, 25 centímetros. Para la medición a continuación, ¿cuál es la unidad de medición en este caso? Centímetros. ¿Dónde vamos a conseguir la información? Al lado del río, cuando el señor Fowler sale del agua. ¿Cómo seguimos la información? Cada año la comunidad sirve como testigo del evento y participa en la medida de la profundidad del visto de los zapatos. ¿Quién recolecta la información? El senador Fowler caminará en el agua y un asistente del senador medirá la profundidad en que él dejó de ver sus zapatos. Plan de medición a continuación. ¿Recibe algún pago? No, es parte de su participación en la sociedad civil. ¿Cuántas horas toma la recolección de datos? Para caminar, hacer la medida y salir y hacer el anuncio demora aproximadamente 30 minutos. La fiesta después es mucho más largo, porque es una manera para la comunidad que si puede ir mucho más profundamente, es una celebración. ¿Cuándo se hace la medida? Cada año, el segundo domingo de junio. Y eso es importante también porque la claridad del agua es diferente cada mes del año. ¿Y cómo se mide el progreso desde la línea de base? El cambio se calcula por la diferencia entre el valor de la línea de base y la profundidad en que el senador Fowler deje de ver sus zapatos en años sucesivos. Pero otra cosa importante es un record, y ellos tienen una gran gráfica que muestra qué ha pasado cada año. ¿En qué otras maneras podemos utilizar esta información para lograr las metas de la comunidad? Y las metas de la comunidad en este caso es que todo el mundo quiere que tienen agua clara donde se puede bañar, tomar y pescar. Dado que el río es central para la comunidad, esta medida de la salud del río podría ayudar en planificar programas ambientales. La cosa es, el medida debe inspirar acciones y que todos que viven al lado del río hacen acciones para mejorar la calidad. Incluso los granjeros, las industrias y las comunidades. El involucramiento de la comunidad entera en la prueba anual y la publicidad del resultado contribuye a la meta original del senador de aumentar el interés y conexión comunitaria hacia la salud del río. El interés de los medios de comunicación y la Maryland Oficina de Planificación da ímpetu a otras comunidades para monitorear y mejorar la salud del río. Entonces, indicadores del capital natural, y todos son afectados por el cambio climático. Es calidad del aire, el agua, calidad y cantidad. Y hoy en día en el mundo tenemos lugares donde hay demasiado agua
y donde el agua está casi desaparecido. Y creo que en España ustedes tienen las dos situaciones. Tenemos esto también aquí en los Estados Unidos. También hay biodiversidad de flora, de fauna y microbios. Y los suelos, la calidad de los suelos, nivel de erosión, contenido de carbón, etc. Y el paisaje, qué significado del lugar, y conocimiento del ecosistema, apreciación del medio ambiente, calidad del aire. Y entendemos por la ciencia que cuando hay demasiado carbón en el aire, el clima cambia. Entonces, medida. Esas quejas, formal e informal, indican preocupación para la calidad del aire y sus impactos sobre la salud humana. Y entendemos que la gente casi siempre es la gente pobre, que viven en lugares donde el aire ambiental tiene más contaminación y por eso la salud es peor. Las fuentes pueden ser autoridades de medio ambiente del municipio, cartas a los periódicos, organizaciones pro medio ambiente, gobiernos locales, agencias de condado de salud y servicios humanos. Y lo triste es que estamos apenas hace 50 años no pensaba tanto en la calidad del aire, sobre la salud de los humanos y menos sobre la salud del medio ambiente. Pero ahora estamos algunos entendiendo que el aire y esas cosas son muy conectados. Y para medirlo puede hacer entrevistas, buscar datos por internet, contar con reportajes en periódicos locales. En días de material particular en el aire. Medida. Cantidad de materia particular en el aire es una medida concreta de calidad del aire. Está asociado con muchas enfermedades de pulmones. Fuente: Oficina Local de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, medios de comunicación local. Y el método es contar el número de días por año en que hubo advertencias por el alto nivel de materia particular. Y también el número de casos de asma tratados o ventas de medicinas para asma, alergias. Una gran porción de los ataques de asma son el resultado de mala calidad del aire. Un cambio en el número de casos tratados o la venta de medicinas para tratarlos puede indicar un cambio de la calidad del aire. Fuentes son farmacias, clínicas, oficiales de salud y servicios humanos. Método: obtener los datos de venta de medicinas de asma por mes de las farmacias y el número de casos de asma según las agencias de salud. Calidad del agua. Número de quejas a la municipalidad sobre el sabor, calor,
o olor del agua del grifo o del río. Cantidad de quejas de la calidad del agua que aparecen en cartas al editor del periódico local. Eso es una medida general de la preocupación del público sobre la calidad del agua potable. Fuentes son archivos del gobierno y periódicos locales. Y el método son análisis de contenido y entrevistas. Sabemos que se puede medirlo científicamente también con análisis de los químicos en el agua, pero a veces si la gente local puede ver los efectos humanos, son mucho más interesados en actuar que en solamente los datos científicos. Se puede también mirar niveles de bacterias, amibas y microbios en el agua, que es un indicador de problemas de salud. Y hoy en día en mi comunidad tenemos grupos de ciudadanos que están haciendo medidas para ver qué está pasando regularmente con el agua. Medidas de sedimento en el agua, el indicador de erosión, y fósforos, de calidad del agua y problemas de erosión. Muchas veces una manera buena de medir la calidad, y la cosa es la calidad del agua, es importante de medir con cada una de esas cosas varias veces. Una medida no ve el impacto de las acciones. Estudiantes y clases, clubes de ciencia y natura, grupos pro medio ambiente, y recoger la información de grupos haciendo pruebas sistemáticas. Otra medida de calidad del agua es el número de matanzas de peces en riachuelos, ríos y lagos. Y eso es una cosa que estamos utilizando mucho aquí, porque cuando entra, por ejemplo, los desechos de los áreas de confinamiento de animales, mueren muchos de los peces, y si ve los peces muertos en el agua y al lado del río, y se cuenta el número de casos. También una medida de claridad, y hemos visto el caso del senador Fowler, que es una manera de ver qué está pasando con el agua. En algunos lagos la claridad del agua disminuye por la presencia de plantones deseables, y la medida no es tan útil. También los fuentes son clases o clubes de ciencia o natura, grupos pro medio ambiente. En una fecha específica cada año o cada mes, determina hasta qué profundidad el objeto es visible. Otra manera de medir la calidad del agua es cambio en el número de veces por año que la alcantarilla de tormenta se desborde comparado con años anteriores. Es decir, las inundaciones.
de varios cosas. Es el indicador del cambio de la frecuencia relativa de las tormentas extremas. Y hay varias fuentes de eso también. Y es importante recolectar los números, quizás por año o por mes, y medirlo y compartir las medidas. Otra medida es biodiversidad. El número de tipos de hábitat y cómo están arreglando los tipos diferentes de hábitat. Indica la diversidad del paisaje. El patrón de tipos puede indicar áreas críticas como corredores. Esa medida es muy valiosa en áreas de expansión y cambio de uso de tierra. Y eso es una cosa que tenemos muchos problemas aquí en Iowa, en otras partes del mundo, que con la cultivación, año tras año se pone el mismo cultivo, y eso da mucho daño al suelo y así al agua y también a la biodiversidad, porque los animales, los bichos necesitan variedad para sobrevivir. Una manera que en eso es una gran manera de movilizar a la gente, el número y tipos de pájaros. Eso es un indicador de sanidad del ecosistema. Y lo bueno de eso es mucha gente en la comunidad le gusta mirar y contar los pájaros. Suelos. El suelo es una cosa que mucha gente no ni piensa, pero el suelo es muy afectado por el cambio del clima y del uso de los suelos. Entonces el número de lombrices u otros organismos en los suelos de parques, praderas y otros lugares claves. Y los lombrices de la tierra es 1 metro cuadrado. En 1 metro cuadrado es una buena medida de la salud de los suelos. Y tengo muchos agricultores que cuando hago visita me gusta mostrar los lombrices que tienen en el suelo. Proporción de la tierra con cobertura durante el verano. Cobertura o residuos sobre el suelo reduce erosión y puede incrementar el contenido orgánico del suelo. Una cosa que hemos notado en estudios aquí en los Estados Unidos es que los cultivos de cobertura, si están siempre con raíces en el suelo, ayudan mucho cuando hay mucha lluvia, porque con eso el agua puede entrar en el suelo y no hace tanta erosión. Pero tenemos un problema entre otra capital, que es dos capitales, que es el capital político, que es el política del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, de subsidiar seguros para los cultivos, y cuando la cosecha no llega hasta un punto, el gobierno se paga, pero es mucho más barato y mejor para todo el agua, el suelo y la salud de los humanos de poner cultivos de cobertura para que el agua pueda entrar en el suelo.
incremento en el nivel del riachuelo o ríos en la primavera o después de una lluvia fuerte. Corriente es un indicador de la condición del suelo y erosión. Y se puede ver también que tenemos mucho más inundaciones que antes. Es parte del cambio climático, pero también hay cosas que la gente puede hacer, pero con para mantener los suelos necesitan no solamente unas actas de seres humanos, pero también las políticas públicas. Otra del paisaje es porcentaje de planes de uso de la tierra con metas explícitas medioambientales. Es un gran el planes de uso de la tierra que no tienen metas medioambientales tanto como sociales y económicas muchas veces tienen impacto negativo sobre el ecosistema y sufren mucho más con el cambio climático. Cambio en el área verde en la comunidad muestra el mejoramiento o deterioro en el uso de la tierra y la provisión de áreas naturales y limitaciones de crecimiento urbano descontrolado. Porque sabemos que el uso de la tierra urbana, tanto como el uso de la tierra rural, tiene grandes impactos sobre el paisaje, la calidad del agua y calidad del aire. Conocimientos del ecosistema y apreciación del medio ambiente. Eso es importante tener colaboraciones intergubernamentales para metas en favor del medio ambiente. Mantener e incrementar la salud del ecosistema requiere muchos socios. No agencia por sí sola puede hacerlo sin colaborar con otras entidades. Y los niveles de gobierno, local, regional, nacional, necesita colaborar con esto. Y cobertura de asuntos del medio ambiente en los medios de comunicación local. Que, por ejemplo, hemos visto que hay muchas más inundaciones que antes. Pero si el medios de comunicación no menciona que es conectado con cambio del clima y acciones de los seres humanos, no vamos a tener muchos cambios. El sentido estricto por el medio ambiente se entiende los recursos naturales, es decir, la tierra, el agua, la fauna y la vegetación. En un sentido más amplio, incorpora todo lo que forma parte del marco físico vital de la población de un territorio, incluyendo, por lo tanto, el patrimonio arquitectónico. La noción de competitividad medioambiental se refiere a la capacidad de los agentes locales para valorizar, conservar, dar valor y enriquecer su entorno. Los planteamientos clásicos corresponden esencialmente a intervenciones sectorales basadas en el medio ambiente que no están integradas en otra forma de intervención. Las conciben, las ejecutan principalmente los poderes públicos, sin que exista una asociación real con otras estructuras privadas y asociativas. Y aquí podemos ver el poder también del capital político
y el capital social para tratar de hacer esos cambios, porque todo eso requiere mucha cooperación al nivel de la comunidad, el Estado, los planteamientos clásicos, es decir, lo que es importante de cambiar, es el capital cultural, en su mayoría son estrategias defensivas y restrictivas que a veces no bastan para superar la confrontación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo. Y muchas veces el desarrollo es definido como la explotación del medio ambiente. A veces son estrategias de compensación elaboradas para actuar de contrapeso o para limitar los daños causados por las empresas o incluso para paliar las insuficiencias mediante acciones de sensibilización y educación de productores y consumidores. Y es decir, es mejor de evitar los daños con anticipación en vez de compensar los daños después de los daños están hechos. El planteamiento territorio-proyecto se caracteriza por un rechazo de las intervenciones aisladas y de las acciones medioambientales, una estrategia de conjunto. Entonces, cuando uno está pensando en cómo hacemos una transición en frente de todos los cambios que tenemos con, por ejemplo, la guerra en Ucrania y Rusia, que da un paro a muchas cosas. Ahora los grupos laborales están organizándose en contra de la inflación y hay muchas huelgas. Hay que tener todo eso en cuenta. Entonces, apoyarse en una asociación que agrupe al sector público y privado. Dar a los recursos naturales un valor económico, pero también un valor cultural, social y humano. Se prefiere el concepto de bien común al de reserva protegida. Y eso a veces es difícil que convencer a la gente que es para el bien común. Eso es capital cultural. El planteamiento territorio-proyecto se caracteriza por lograr en esta manera conciliar explotación y conservación de los recursos. Inscribirse en un proyecto de conjunto coherente que garantice la conservación del medio ambiente a largo plazo y que requiere menos estrategias de compensación. Entonces es mejor de prevenir el daño en vez de compensarlo. Apoyarse en un trabajo de consolidación de los vínculos de identidad de la población con su entorno. Y una cosa que está ocurriendo hoy en día con los grandes cambios de clima, que hay mucha migración. Yo creo que están llegando muchos más migrantes a España ahora como a los Estados Unidos, que son migrantes de cambio climático, que no puede sostenerse cuando ya no hay agua, entonces no hay cultivos, pero la gente inmigrante a veces no tienen identidad con el medio ambiente donde están.
Definir las prioridades en función de lo que se puede hacer a corto, medio y largo plazo. Es decir, qué resultados esperamos, cuándo. En la fase de ejecución deben iniciarse negociaciones a todos los niveles, concertación con los propietarios, búsqueda de compromisos o transferencia de derechos, creación de nuevas formas de organización colectiva y definir las prioridades en función de lo que se puede hacer a corto o medio. Estamos repitiendo. Definir las prioridades en función de lo que se puede hacer a corto, medio y largo plazo. Queda finalmente todo el trabajo de transformación física del territorio, concretización visible del proyecto global, acondicionamiento, nuevas plantaciones, nuevos sistemas de producción, etc. Esos 4 procesos son interactivos, no ocurren de maneras sucesivas, sino en paralelo y se refuerzan mutuamente. Entonces, lo importante es de ver que todos esos capitales están conectados. Y es importante de pensar en el capital natural, el capital cultural, que es cómo la gente ve el capital natural, cuál es el conocimiento de ver el paisaje, tomar el agua, etc. El capital humano, que es las habilidades y conocimientos de cada ser humano, y muchas veces es importante de pensar para la transición cómo entrar en las escuelas para ayudar a educar a los niños para que ellos puedan realmente entender y apreciar el medio ambiente y entender también que ellos tienen un rol en su preservación. El capital social es muy importante, que la gente trabaja en conjunto, y el capital social puede ser de fuente, que es relaciones con gente de afuera, pero también el capital social a nivel local, donde la gente trabaja con sus compañeros cercas. Capital político es muy importante también, porque muchas veces las políticas determinan lo que la gente puede hacer con todos los otros capitales. Capital financiera es un parte, pero no se puede poner todo en términos financieros. Y eso es el trampa, que si no se puede poner un precio, no vale nada. Pero muchas veces los otros capitales no se pueden financializar, pero tienen una importancia muy importante para el capital financiero. Y finalmente, el capital construido. Y al principio de la presentación hemos visto cómo el capital construido, quiere decir, es lo que hacen con capital financiero, capital humano, capital político, etc., puede ayudar en mejorar la situación. Cuando pensamos en energía más verde, como solar y de viento,
podemos cambiar cómo hacemos las casas, podemos a veces mover comunidades que están al lado de los ríos donde hay mucho más inundaciones, y también cuando está levantando el nivel del mar hay que pensar en cómo puedo ajustar las comunidades para no ser tan dañados. Todo eso necesita capital construido, que necesita también poner capital político y capital financiero para hacer menos daños al medio ambiente y también a los seres humanos. Bueno, eso es todo. No sé si hay preguntas o comentarios. Muy bien, muchas gracias. Seguro que hay alguna pregunta. Sí. Buenos días, casi buenas noches para usted, imagino si está en Estados Unidos. Muchas gracias por su esfuerzo. Sí. Aquí hay 3:30 de la mañana. Pues reitero el agradecimiento por su esfuerzo de estar con nosotros en ese horario inhabitual. Espero que me pueda escuchar correctamente. Nosotros sí le hemos podido escuchar muy bien. Y bueno, a mí me gustaría retomar el tema nuclear de esta sesión, que si no me equivoco es de los paisajes gobernados, ¿no? Por tanto, un poco el asunto de la gobernanza del paisaje y de los elementos que impactan en ese paisaje. Me quedo con algunas imágenes que usted nos ha mostrado, por ejemplo, de paneles solares, para la generación de energía limpia, solar en este caso, o también alguna imagen que nos ha mostrado de molinos de viento para la generación de energía eólica, también limpia, respetuosa con el medio ambiente. La cuestión que yo quería plantearle para conocer su experiencia al respecto, quizás en Estados Unidos, casos que usted pueda conocer, es que, por ejemplo, determinadas situaciones de las que yo he podido tener conocimiento, allá de donde provengo, del sur de España, es de algunos municipios que han sido reticentes a autorizar determinadas inversiones en esas plantas solares o plantas eólicas porque dañaban el paisaje, y entendían que el paisaje era un elemento fundamental de su atractivo, por ejemplo, también turístico, que es el tema que más de cerca a mí me toca. Por tanto, ahí se producía un cierto conflicto entre pues esas fuentes de generación limpia de energía y la preservación del paisaje, mantener la autenticidad de ese paisaje. Entonces, no sé cómo, en su experiencia, quizá en Estados Unidos, se gestiona, se maneja, se gobierna este tipo de situaciones para lograr un cierto equilibrio entre todos estos elementos. Si usted nos pudiera ilustrar al respecto, yo se lo agradecería particularmente. Muy amable. Sí, eso es un problema. Como he mostrado con los paneles solares en España y también en Italia, se hace más arriba. Por ejemplo, se pone encima de un parqueadero. Yo enseñaba antes de COVID en la Universidad de Córdoba, y encima de donde uno pone sus carros había paneles solares, pero también para los granjeros
si se puede poner los animales debajo de los panales, está bien. Pero como se ve, para pasar y ver los molinos o los panales es distinto. Y es parte del capital cultural. Eso es lo más difícil de cambiar. Y hay mucha resistencia, a veces local, pero no se pone tanto como la cosa estética, pero la cosa financiera. Se están quitando tierra de la producción. Y habla de que a veces los pájaros mueren con los molinos de viento, pero realmente se mueren más del mal aire que sale de las plantas de carbón. Pero no se nota tanto esto. Entonces hay que negociar con la gente y no de imponerlo. Y si cambia la capital cultural, se puede ver los molinos de viento como una cosa que dar una cosa aún más atractiva al paisaje en vez de quitar la belleza tradicional. Pero si eso es el capital cultural, que es difícil de negociar y hay que reconocer este conflicto. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, yo creo que desde Galicia el problema no se trata del tema de energía energía solar o energía eólica, sino que quién explota ese recurso, ¿no? Ese recurso, aquí en España tenemos el problema del abandono del rural, de la España vaciada, y parece ser como si no hubiera nada en este mundo rural, y cuando tenemos, por ejemplo, la energía sostenible, ¿no? Y el problema es quién depreda esos recursos, quién utiliza esos recursos, si es la comunidad o es la propia. No tenemos el capital político suficiente que defienda a la comunidad para que sea ella la que se beneficie de ese recurso. Entonces, el problema yo creo que es el capital político y de la visión explotadora de los recursos que tenemos en el medio rural, ¿no? Por ejemplo, otro caso, lo que se está debatiendo ahora en Europa es si se deben poner o no placas solares en tierras de alto valor agrícola, porque estaríamos compitiendo con el aprovechamiento. Ahora que hay, ayer parece que se está debatiendo este tema en el Reino Unido, y se opusieron a que se pongan placas solares en los terrenos de mejor actitud agrícola, porque estaríamos compitiendo con el recurso del suelo para alimentar a la gente, que eso es un problema mundial. Entonces, evidentemente, lo que ponen las empresas de las ovejitas debajo de los paneles solares es una idiotez, porque los suelos hay que ararlos, se necesita maquinaria agrícola y eso estorba, no tiene sentido. No es lo mismo una dehesa que poner esos paneles solares, ¿no? Y ya para acabar, el problema que tenemos aquí en Galicia, tenemos comunidades de gobernanza, que son las comunidades de montes vecinales, y lo que tenemos el problema es quién paga los servicios ecosistémicos a la comunidad. Sobre la mesa tenemos las empresas multinacionales papeleras como ENCE, que ponen sobre la mesa un contrato de arrendamiento a 40, 50 años con una contrapartida de dinero de 150 euros por hectárea o 130, y te dejan una renta a la comunidad de montes. ¿Cómo podemos contrarrestar en una comunidad de vecinos que contra esa
oferta económica que nos va a la sociedad en conjunto, le va a privar de unos servicios ecosistémicos como es el paisaje, como es la biodiversidad, como es la salud de pasear y de disfrutar de la naturaleza, de la calidad del agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos luchar contra esa balanza económica donde por un lado nos dan dinero por una explotación de un recurso y quién nos va a compensar para que no... cómo se puede movilizar a la sociedad para compensar por esos servicios ecosistémicos? Para decirlo de alguna manera, ¿de qué nos van a nosotros los vecinos que vengan los señoritos a pasear los fines de semana? ¿Qué recibimos nosotros a cambio? ¿Por qué no plantamos eucaliptos? Ese es el problema que tenemos. ¿Cómo luchar contra esa dicotomía? Muchas gracias. Bueno, eso es una pregunta muy importante, porque eso ha sido la cosa histórica de las grandes compañías que vienen, explotan con minería o plantaciones grandes de monocultura y deje un paisaje sin interés para la gente local. Entonces la cosa es la organización comunitaria y eso lleva a la capital político también, que el gobierno regional, estatal, nacional debe entrar para poner reglas que permiten a la comunidad de negociar sobre esto, que no es una cosa de un lote privado, pero es una cosa para toda la comunidad. Pero eso realmente depende en reglamentos y se habla de eso, que los reglamentos deben venir de los planes y gustos de la comunidad y no que viene desde afuera. Pero hay que tener una organización local muy fuerte y una relación a nivel estatal también muy importante, porque el Estado realmente es el único que tiene poder de negociar con los multinacionales que han sacado los minerales, han sacado los productos y ahora quieren sacar la energía barato y no quiere realmente, porque va a quedar con la comunidad. Es una buena pregunta. Eso tiene mucho capital social y capital político. Gracias. Gracias. Sí. Yes, I'm Mauro Ognoletti from Florence, Italy. I am the author of the guideline for the landscape impact assessment of wind towers for the regional government of Tuscany, and I have two observations. First, from the Second World War, in our landscape, we've been adding everything. Ugly suburban areas, industrial infrastructure, street, electric lines and pole, everything was justified as a necessity. It's necessary. Then they have become obsolete, not functioning as we expected. We left these things there. So now it's the time of wind towers and solar panel. They are supposed to be done for very good reason. And we will continue with this, and at the end, our landscape, which is a right of democracy. I would like to remember that each citizen of Europe, according to the European Landscape Convention, has the right to have a high-quality landscape. This democratic right is forgotten. It's just an observation. Coming to the technical aspect. Sorry, I made the long story short just now, for the sake of time. Okay, I buy energy and its cost. So, from the economic point of view, I have to choose. Or I buy natural gas from Russia or from wherever. It's very high or slow, fine, I spend money.
In my country, landscape, it's 11% of our gross domestic product of PIL comes from the quality of the landscape. In Tuscany, we have lots of tourists coming. They pay because it's a beautiful place. If I spoil this beautiful place, I lose money. So from the economic point of view, the decision is, okay, do I buy energy from outside Italy? I want to remember you that we are importing energy from France because they have the atomic, nuclear energy plants, okay? And also gas. So from this point of view, just a choice. You want to spend less and produce in Tuscany, fine. You're going to lose a lot of money from the income coming from the quality of your landscape. The other thing is, would you allow a hospital to work only by solar panel or by wind towers? What about when the wind is not blowing? When the wind is not blowing, we will continue to use the same energy plants using petroleum, oil, or using charcoal or importing gas. So we need to have also the old traditional polluting standard energy plants, and we are adding another energy source that will not solve the matter, also because normally politicians, especially in this time, they announce these wind towers with a lot of information on the newspaper. Fine, we are going to produce 1 megawatt, 1 tower, 1 megawatt of energy or things like that. Then the reality is that the tower are producing between 30 or 50% of the energy, of the nominal power that they declare, and at least in Italy, I don't know in Spain, 43% of the wind towers are stopped because nobody wants to spend money for maintenance. Because you get the money for putting them there. Then when they stop working because there is a problem, who pays? Because the subsidies of the state are not for repairing these wind towers. So the town or the community has to find the money for it, so they leave it there because they have the incentive from the state, but it's just to put the tower, not for the maintenance. So are you saying that the wind farms in Italy are mainly community owned? No, they are owned by they are created by the municipality who receive the money, pay the owners for buying the land, and this is the owner of the municipality. The ownership is of the municipality. Okay, it's a public. Yeah, public. Yes. So the municipality, once they receive the money to put the towers, then they need the money for the normal maintenance. Because they are machines. And then after 25 years, I would like to remember, they need to be replaced. What about the waste? It's like the solar panel. What happened to, we recycling those, or we are putting everything inside a big hole in the, in the soil, and we close it, sorry. So, before your answer, I would like to say that I knew that the Italian state doesn't work correctly, but I cannot imagine that if the state or municipalities are the owners of these industries, they are losing money. Here, unfortunately, the main owner of wind farms are private companies, and all private companies gain much money from wind farms, and all of them are profitable, you know. So, but this is not the question. The question is for Cornelia. Cornelia, please. The one thing I was going to say is that local ownership really is best, but the other thing that's needed is good batteries to store the excess energy produced when there's a lot of wind to use when there's none. So when you acquire a wind tower or a solar panel, having some method to store the energy is really important.
And as we're seeing, this will involve the use of new minerals, particularly lithium and others, that will involve more mining, but not to the same degree as coal mining, for example, or even petroleum searching. So the problem is, as with any physical, constructed, any built capital, if there is not planning for replacement, recycling, reusing, maintenance, it's not gonna work. And that's true with university buildings, as it is with wind towers. So part of understanding how these are going to be really efficient over time is to think about that life cycle and how you keep replacing. And I think you made a very important point about how do you deal with the used parts that no longer work. So how can those be appropriately recycled and reused? And we're already thinking about that in terms of wind towers in the US. How do we recycle the old blades so we get efficient new ones? But that's a really important point. It's not a one-time investment. It is an investment that must continue, as is true for any built capital. If it's not maintained, if you're not thinking about how am I going to replace it, how am I going to improve it, you just eventually lose that investment. And as you point out, and a bunch of broken windmills on the landscape is even less attractive than functioning wind. Ok, ¿más cuestiones? Thank you, Cornelia. ¿Más cuestiones? La frase final, esto de broken windows in the landscape, ¿qué quieres decir exactamente? ¿Has entendido la cuestión que te ha planteado Natalia? No entendí la pregunta. ¿Me puede hacer otra vez? Perdona, cuando dices broken windows in the landscape, ¿qué quieres decir exactamente? Es una metáfora, ¿no? Sí, es que tenía ya los molinos de viento que no están funcionando, que ya está mal mantenido y por eso son broken, los molinos. No se puede utilizarlo, pero quedan allá. Debemos tener un plan para o quitarse del paisaje o de mantenerlo y repararlo. Aquí, permíteme decir que aquí la torre de los aerogeneradores es reciclable y es lucrativo reciclarlo. El problema, porque es acero, el acero es muy caro, el problema son las aspas, ¿no? Las blades, porque no hay aún un proceso productivo que permita su reciclaje, ¿no? Lo que está ocurriendo en muchos lugares es que desgraciadamente las entierran, abren un hueco y las entierran, ¿no? Eso está pasando. Pero si me permites, yo quería hacer un comentario general, Cornelia. Yo he gustado mucho de tu presentación, porque a pesar de la distancia y de las horas que has tenido que madrugar un poquito, yo he percibido en tu presentación que nos has hablado del desarrollo comunitario sin haber mencionado en ningún momento el desarrollo económico.
¿no? El concepto de desarrollo económico y de crecimiento económico son conceptos y procesos que están muy extendidos en los ámbitos políticos y en las universidades y en muchas disciplinas. Entonces, me ha sorprendido que nos has ilustrado de qué forma las comunidades pueden percibir y pueden medir los efectos que el desarrollo puede generar en los recursos naturales y cómo pueden definir estrategias para alcanzar el desarrollo comunitario, pero sin haber mencionado explícitamente el desarrollo económico. Entonces, mi pregunta, Cornelia, es cuando hablas de desarrollo comunitario, lo estás haciendo con un discurso que va más allá del concepto y del objetivo del desarrollo económico. Y si es así, ¿cómo medimos ese desarrollo comunitario? No lo podemos medir a través del Producto Interior Bruto, que es como medimos el desarrollo económico, ¿no? Por favor, si es posible, comparte con nosotros algunas ideas sobre este doble camino que yo he observado en relación al desarrollo económico y el desarrollo comunitario. Bueno, dos cosas. Una cosa es, por ejemplo, anoche oí una presentación del sur de Brasil, donde ha comprado paneles solares para su finca y que dice que va a pagarlo en 6 años y después de esto hay mucha ganancia económica por esa inversión. Pero la otra cosa que cuando trabajamos con comunidades pensamos en indicadores de cada uno de los 7 capitales y pensamos en cómo medirlo. Y cada comunidad que entiende es una cosa colectiva y puede pensar en eso es como sabemos que hay capital social, hay capital cultural y se puede medir todo eso. Entonces hay que tener toda la comunidad funcionando. Y yo puedo mandarles ¿cómo se dice? Workbook, una metodología que hemos desarrollado para participación comunitaria en medir varios aspectos de desarrollo comunitario, no solamente financiera, porque se puede tener el producto brutal creciendo, pero la distribución es muy inegalitaria. Entonces es muy importante de pensar en el bienestar económico de todos y quizás si uno va a medir el mejoramiento económico, mejor de pensar en bajar la tasa de pobreza en vez de solamente hacer algunas personas muy ricas. Ok, gracias. Sí. Sí, muchas gracias, Cornelia, por esta presentación tan interesante. Me gustaría preguntarte si tenéis alguna forma de medir el impacto diferencial según el género. Sí, eso es muy importante, que el medio ambiente es sentido muy distinto, bueno, más que todo cuando trabajo en áreas rurales de América Latina y África, de mujeres y hombres. Es importante que todos están involucrados en pensar
del bienestar y también en pensar en medidas. Y muchas veces trabajamos con grupos de mujeres y grupos de hombres separados y después unirnos para hablar que lo hemos decidido. Y muchas veces son distintos los resultados. Y si yo puedo mandar algunos artículos sobre esto a Javier. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Te lo recordaremos para que mañana por la mañana, cuando te levantes, te acuerdes. A las 3, ¿no? ¿Más preguntas? Yo tengo una última pregunta, Cornelia. Durante estos días, bueno, este es el segundo día, pero varios llevamos un par de días más, hemos estado intentando entender cómo responder desde las universidades, desde los centros de investigación, cómo responder al reto de la transición social, económica y ambiental en el que estamos inmersos. Transición social y económica como consecuencia fundamentalmente de los problemas ambientales graves que hemos generado nosotros y nosotras mismas, ¿no? Y pensando en cómo responder a esa transición y a ese reto, hemos llegado a una conclusión que no sé si es colectiva en este foro en el que estamos, pero al menos el CISPAC en su dirección sí que acredita que la respuesta no puede ser a través de los mismos modelos, de las mismas tecnologías y con los mismos actores que han provocado los problemas ambientales y la inequidad social y la extrema pobreza y las extremas desigualdades, etc. No puede ser a través de los mismos mecanismos, de los mismos procesos, de la misma tecnología. Y hemos discutido bastante sobre cómo hacerlo, no tanto cómo hacerlo, sino cómo plantear, cómo definir estrategias, ¿no? Y, porque no tenemos una solución, pero sí tenemos ideas, ¿no? Y no son nuestras ideas originalmente, son ideas que hemos aprendido, que estamos aprendiendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, nuestras conclusiones han sido, y aquí lo que quiero es que tú, Cornelia, nos ilustres a continuación sobre si nuestras conclusiones son coincidentes con tu perspectiva desde la sociología rural para dar respuesta desde el mundo rural, que no exista aisladamente, a esos retos. La primera cuestión es que necesitamos una perspectiva multiactor. No, esto no es una cuestión de técnicos. Los científicos debemos estar ahí, sí, pero nosotros no somos la única respuesta, no tenemos la única respuesta. Debe ser una estrategia, una perspectiva o estrategia multiactor, ¿no? Dos epistemólogos que yo descubrí hace muchos años, que se llaman Funtovich y Ravets, que a pesar de estos nombres tienen origen centroeuropeo, pero están en América Latina, pues hablaban de la ciencia con la gente y no de la ciencia para la gente, ¿no? Que es la perspectiva dominante. Bueno, este es el primer elemento. El segundo elemento es que, como consecuencia de esa perspectiva multiactor, lo que debemos es co-crear, co-discutir, co-diseñar y co-crear soluciones. Es decir, que las soluciones para enfrentarnos a esos retos no tienen que ser resultado de un proceso de participativo en el que esas personas, esas comunidades decidan
cuál es el óptimo para su localidad, ¿no? O para su problema. Entonces, ¿qué te parece, Cornelia? ¿Qué crees tú? ¿Crees tú que estas dos características, la perspectiva multiactor y la perspectiva de la co-creación, están presentes en tus trabajos y en tu en tu modelo de análisis, del desarrollo comunitario, y en qué medida lo están? Gracias. Sí, yo estoy completamente de acuerdo que, por ejemplo, ahora yo no hablo de transferencia de tecnología, pero adaptación de tecnología. ¿Qué quiere decir? Cuando entra, la comunidad puede cambiarlo para sus propias condiciones y entendimientos. Y la co-creación es realmente muy importante y muy difícil, porque la gente de la universidad están muy ocupados, y para ir al campo, para aprender de la gente allá, a veces cuesta tiempo. Pero la cosa más importante es de escuchar, co-crear y entender que yo voy para solucionar este problema, pero no es el problema sentido allá. Entonces es muy importante que hablan de esa co-creación, y ahora más que con el cambio climático, la transición necesariamente es precisamente de lugar y los entendimientos de la gente, y es un intercambio de conocimientos, y hace co-creación, que las soluciones de transición va a ser distinto, depende en el lugar. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna intervención más. Sí, una última intervención. Sí, yo aprovechando, bueno, agradeciendo sus conocimientos a nivel de muchos países, yo me atrevo a lo que intuyo y lo que veo es la necesidad de aprender de los analfabetos, de los indígenas y de la gente que tradicionalmente ha sabido custodiar nuestro planeta, esos conocimientos que hemos despreciado desde la universidad, que nos han, la ilustración nos ha hecho ver que ser muy soberbios, y estamos, yo creo, muy necesitados de entender los conocimientos ancestrales y tradicionales de la sociedad humana, ¿no? Y aquí en Galicia lo estamos perdiendo, pero supongo que en otros países aún queda esperanza, aún queda gente mayor y gente para escuchar y para no imponerle nuestro, bien habéis dicho, adaptación, más que transferencia de conocimiento, ¿no? Yo veo un problema de la universidad que todos los que hemos pasado nos han hecho despreciar al medio rural, por ejemplo aquí en Galicia, de algo atrasado, algo gente que no sabía escribir, pero que en cambio estamos descubriendo que tenía un conocimiento del paisaje, del territorio mucho más sabio de lo que nosotros en este momento tenemos. Entonces creo que podemos aprender quizá en otros países o en otras zonas de ese conocimiento ancestral, que yo creo que nos va a ayudar mucho para la supervivencia como humanos, ¿no? Así que muchas gracias, es un placer escucharlo. Tiene toda la razón, que hemos pensado que estamos yendo con la civilización, la colonización, pero realmente es una cosa de co-creación y
un intercambio de conocimientos, no solamente de traer nuestros conocimientos. Muy bien, gracias a los asistentes y sobre todo gracias a ti, Cornelia, por el esfuerzo de haber madrugado tanto. Esperamos que te recuperes rápidamente de tu indisposición y que recuperes totalmente tu salud y que podamos tener la oportunidad de encontrarnos rápidamente in situ. Un abrazo muy fuerte para ti y para Jan, que seguro que está por ahí acompañándote. Las puertas del CISPAC estarán abiertas siempre para vosotros. Gracias. Gracias.